Continuando con las materias que en este programa vamos a hablar hoy día, bueno, es la Cátedra de Radiología de la Universidad Pública del Alto. Eh, Vamos a entrar a lo que son nuestra clínica odontológica. Eh, Tenemos nuestra carrera plenamente acreditada. Y como les decía, vamos a hablar del estudio radiográfico. Vamos a ver básicamente los criterios de interpretación radiográfica de las lesiones periapicales, tanto agudas como crónicas. Vamos a hablar básicamente de la parte clínica, de lo que nos interesa interpretar en el área de radiología, en cuanto a lo que es estas lesiones periapicales. Y al final de este capítulo vamos a ver cómo es que podemos llegar a interpretar correctamente estas lesiones periapicales desde el punto de vista radiológico. A ver, antes de una introducción, una pequeña introducción, para nosotros poder tener un conocimiento de las patologías importantes que se van a dar dentro de lo que es los tejidos dentarios y obviamente las zonas periapicales de la pieza dentaria. Lo primero que debemos hacer básicamente es conocer la parte normal o sea, las estructuras normales que corresponden a una pieza dentaria, es decir, tenemos que tener un conocimiento anatómico previamente, que es el esmalte, que es la dentina, la pulpa dentaria, los tejidos de sostén del diente, y así poder tener un conocimiento ya específico de lo que llaman a ser las patologías. Si nosotros no conocemos, sobre todo primero anatómicamente, luego en una película radiográfica, las estructuras de las piezas dentarias, no vamos a poder eh, interpretar estas lesiones periapicales. Entonces, un poquito para entrar a lo que es estas patologías, vamos a conocer un poquito de lo normal, ¿no? Normalmente el esmalte el esmalte, la dentina, el cemento, tienen como característica presentar imágenes radiopacas. Recordemos que los radiopacos son sustancias duras o elementos duros, por los cuales eh, no dejan pasar fácilmente la emisión de rayos X, haciendo que estas estructuras tomen esa imagen que es radiopaca. Cuando una pieza dentaria se ve una imagen radiopaca, podemos decir de mayor densidad, quiere decir que es una estructura más dura, más sólida. Pero el esmalte lo vamos a ver como, podemos ver los huesos o cualquier tejido del organismo, podemos verle como una imagen primero radiopaca. La dentina, que está por debajo del esmalte, también es radiopaca, pero de menor, o sea, podemos decir, menos denso que lo que puede ser una estructura del esmalte. El cemento también es una estructura básicamente radiopaca, pero a ver, si hablamos de sustancia mineral, el esmalte va a tener un 90% de sustancia mineral, por decir, es un tejido más duro. La dentina tiene una imagen también homogénea, pero tiene un 75% de... Y el cemento tiene, miren, 50% de estructura mineral. Entonces, ahí se ve la diferencia con la absorción de los rayos. Entonces, todos estos son radiopacos, pero de acuerdo a la densidad,
podemos tener imágenes más radiopacas de mayor densidad, radiopacas, digamos, homogéneas de menor densidad y un poco de tono más claro. Ahora, la pulpa, nosotros lo vamos a ver normalmente radiolúcida, que se va a extender en el interior de la corona hasta la punta de las raíces, lo que conocemos como cámara pulpar. Entonces nosotros vamos a ver imágenes radiolúcidas, ¿no? Las imágenes radiolúcidas, recordemos que es nada más que eh, la absorción de, la, de los rayos X donde produce este tipo de imagen. Entonces tenemos el esmalte, la dentina y la pulpa. Eh, las estructuras de soporte vamos a encontrar la lámina dura, vamos a encontrar la cresta alveolar, el espacio del ligamento periodontal y el hueso trabecular. Esto es lo normal, ¿no? Empecemos por qué es la cresta alveolar. Es la parte más alta de la estructura ósea que rodea al diente. En los molares normalmente es horizontal, es de forma horizontal. En cambio, en los incisivos tiene de forma puntiaguda. Entonces, la cresta alveolar en condiciones normales se ve una línea radiopaca que rodea, o sea, que está en la superficie más alta del reborde óseo. ¿Ya? Esa es la cresta alveolar. Y lo vamos a encontrar más o menos, aquí tenemos un punto que se llama el límite amelodentinario. ¿Qué es el límite amelodentinario? Es un punto específico donde se encuentran el esmalte, la dentina y la parte radicular. Y si hacemos una línea entre este punto y este punto, dividen una corona y una raíz. A milímetros por debajo, a más o menos a nivel o por debajo de ese punto se encuentra la cresta alveolar, ¿no? Ahora, el espacio del ligamento periodontal es una fina línea radiolúcida que está por fuera de la raíz. Aquí lo podemos ver. Recordemos que el espacio del ligamento periodontal, esta fina línea radiolúcida, lo vamos a encontrar viendo mejor mesial, distal y la zona periapical. No, es muy complicado, por ejemplo, en esta pieza se puede encontrar casi íntegra. De acuerdo a la exposición de imágenes, podemos hay veces encontrar el ligamento completamente alineado, o sea, se puede visualizar en una toma una línea radiolúcida, pero normalmente vamos a encontrar mayor énfasis, vamos a poner en mesial, en distal y en el ápice, y ahí vamos a encontrar el ligamento periodontal. Reitero, por el tipo de imagen que es, normalmente la imagen es en 2D, en una película, no vamos a encontrar de manera continua el ligamento. Eh, Siempre lo vamos a ver, el ligamento periodontal es un espacio, ¿no? Radiolúcido. Y bueno, por fuera del ligamento encontramos el hueso trabecular. Aquí vamos a hacer énfasis en el hueso trabecular, especialmente en la zona periapical, desde donde vamos a ver estas lesiones periapicales. Recordemos que el hueso trabecular vamos a encontrar como trabéculas o radiopacas. ¿Qué van a rodear? Miren, normalmente estas trabéculas cuando vemos trabéculas nos acordamos de lo que es la médula. Entonces vamos a encontrar cavidades o fosas radiolúcidas rodeadas también de elementos radiopacos. Normalmente en el maxilar superior, eh, este tejido es, nosotros le llamamos esponjoso, y en el inferior tenemos celdas más amplias, como verán ustedes acá, más amplias y de manera irregular. Entonces es el hueso trabecular. Entonces vamos a ver énfasis en lo que es el ligamento, en el hueso trabecular de la zona periradicular. Y vamos a ver obviamente las lesiones cariosas que van a provocar esas lesiones periapicales. Entonces aquí vemos básicamente las estructuras normales. Aquí podemos ver prácticamente, miren, la cresta alveolar, que en condiciones normales es radiopaca. Esta línea radiopaca continúa a esta línea radiopaca que se llama lámina dura.
La lámina dura está por fuera del espacio del ligamento periodontal. Si ustedes ven, es radiolúcida, ¿no? Entonces aquí en un diente que prácticamente a un diente que prácticamente ya ha erupcionado recién, ya vemos las estructuras con mayor. Miren la lámina dura al nacer totalmente engrosada. La lámina dura es representante de la cortical alveolar, un elemento anatómico donde normalmente requiere resiste las presiones de la masticación. Por eso al nacer esta lámina dura lo vamos a ver radiopaca y a medida que se va dando la masticación ya en etapas adultas normalmente se fusiona con el hueso. Eh, Vamos a seguir viendo. Entonces, miren, ya vamos a poder, iba a término diferenciar lo normal de lo patológico. Aquí tenemos dos imágenes radiográficas periapicales y encontramos básicamente, miren, tratamientos endodónticos, imágenes radiopacas de mayor densidad y miren esta área radiolúcida. Entonces, estas zonas radiolúcidas básicamente pueden ser lesiones periapicales. En cambio, cuando ya el tejido está completamente cicatrizado, se va a ver, bueno, las trabéculas de forma normal, o en este caso vemos radiopacas focalizadas, es decir, que está en proceso de cicatrización post tratamiento endodóntico, ¿no? Aquí vemos el tratamiento endodóntico, imágenes radiopacas en la raíz de mayor densidad, ¿no? Y acompañado también de imágenes radiopacas que aparentemente simulan un aparato metálico, tal vez un aparato fijo. Entonces, ya podemos distinguir, si conocemos lunar, miren la patología. ¿Qué son las lesiones periapicales? Miren, es el resultado de la muerte de la pulpa o una aparente necrosis de la pulpa. Cuando muere la pulpa, normalmente ocurre en el interior de la cámara pulpar una descomposición de tejido, donde ya encontramos microorganismos, linfocitos, bacterias que van a causar putrefactas, ¿no? Que normalmente salen por el nivel del periápice y se estacionan en la zona perirradicular. Y esas van a formar estas lesiones. Aquí tenemos una imagen, miren, tenemos una aparente zona periapical, una aparente lesión purulenta en la zona periapical. Eh, y si encontramos, excavamos, vamos a encontrar un pus en el interior, ¿no? Entonces, de esto vamos a clasificar estas lesiones en agudas y crónicas. Vamos a hablar de la periodontitis apical aguda, que en clínicas lo van a ver mucho ustedes porque son lesiones agudas constantes que se pueden dar eh, ya por diferentes causas que las vamos a explicar. Vamos a hablar de los abscesos apicales agudos, que también es muy frecuente. Dentro de los abscesos es fácil diferenciar radiográficamente si puede ser seroso, purulento, viendo, digamos, algunos indicios, ¿no? Que podemos sugerir en la radiografía. Y en las lesiones crónicas vamos a hablar de la periodontitis apical crónica, que es las periodontitis apical crónicas son lesiones ya de lesiones radiolúcidas, ¿no? De un tono más oscuro. Los abscesos apicales crónicos, el granuloma periapical, el quiste periapical. Entonces, aquí vamos a encontrar periodontitis apicales crónicas, vamos a ver abscesos apicales. El absceso no tanto, vamos a ver periodontitis apicales crónicas, pero hay indicios que pueden llegar a ser absceso por las características de la lesión. Normalmente aquí nos ayuda mucho el absceso, también la parte clínica.
Los granulomas periapicales, hay granulomas característicos de estas enfermedades crónicas. Vamos a hablar en general porque y dentro de la clasificación de granulomas periapicales podemos encontrar hasta cuatro tipos, de acuerdo a cómo se ha dado este granuloma, ¿no? Y también podemos ver los cristales óseos que diferencian un granuloma de otro. Luego vamos a hablar de los quistes periapicales o quistes radiculares, que son los más frecuentes de estas lesiones apicales, porque en quistes vamos a encontrar también diferentes tipos, pero nos vamos a hacer énfasis en el quiste radicular o periapical. Vamos a ir analizando por qué se da. A ver, vamos a hablar de estas lesiones, pero primero periapicales agudas. La periodontitis apical aguda es una inflamación del periodonto, que obviamente puede estar relacionada con la pulpa. Ahorita vamos a ver las causas. Y el absceso periapical agudo ya es una formación purulenta y la diferencia es que se va a dar un edema, ¿no? Un edema o un hinchazón que puede ser, digamos, debido a una necrosis de la pulpa o algún tratamientos mal efectuados, entonces nos va a provocar un edema bastante grande, conocida como absceso periapical agudo. Vamos a ver radiográficamente cómo se puede dar esto. Empecemos por la periodontitis apical aguda. La periodontitis, como su nombre lo indica, es una inflamación del periodonto. Aquí tenemos una imagen donde vamos a ver eh, estos incisivos. Miren, y aparentemente hay migración de la encía. Eh, ya vamos a ver una pérdida aparente de continuidad porque el hueso, la cresta alveolar ha bajado bastante. A ver, estas periodontitis, las causas pueden ser problemas pulpares. Generalmente puede dar una lesión cariosa profunda que haya llegado prácticamente a la zona pulpar o a la cámara pulpar, provocando estas periodontitis, ¿no? Después, traumatismos. Estos traumatismos generalmente van a provocar también una periodontitis. Puede ser que un paciente por alguna causa haya sufrido un trauma o golpe, ¿no? Y ese trauma ha ocasionado que el ligamento periodontal haya sido lesionado y provocando una inflamación del mismo. Normalmente siempre se presenta también la periodontitis en tratamientos de conductos que han sido mal realizados. Puede ser una sobreobturación, una subobturación, que tal vez una sobreinstrumentación que nos ha ocasionado este tipo de lesiones. Enfermedades periodontales que son, como en este caso, es cuando la cresta alveolar tiende a desaparecer, haciendo una migración de la encía con pérdida ósea, ¿no? Obturaciones altas, que es también cuando nosotros realizamos una obturación y no controlamos la articulación con el diente opuesto, los provocamos que en el momento de la masticación se siente toda la presión hacia el ligamento provocando esta periodontitis. Todas estas causas que se van a dar en la periodontitis normalmente se controla y obviamente haciendo un tratamiento, quitando la zona de irritación. Obviamente también siempre vamos a hacer uso tal vez de algún antiinflamatorio de los característicos como el ibuprofeno, ¿no? Tenemos antiinflamatorios, algunos que ya están son muy fuertes como el diclofenaco que mucho no se está usando. También tenemos antiinflamatorios, ¿no? Como algunos elementos o antiinflamatorios que van a ser también muy fuertes. Pero en realidad esta periodontitis se trata de evitar que el periodonto se lesione, ¿no? Mientras esté lesionado va a causar dolor. ¿Cuáles son las características clínicas? Cuando el paciente viene a la consulta, ya sea que encontremos una lesión cariosa, un tratamiento endodóntico, normalmente la pieza está intocable o adolorida, ¿no? Intocable, adolorida. Vamos a encontrar una inflamación local del ligamento periodontal. O sea,
inflamación local del ligamento periodontal, es decir, el espacio del ligamento periodontal radiográficamente lo vamos a ver ensanchado. Y ustedes agarran un espejo, tocan la pieza y el paciente va a saltar de dolor. Entonces, esas son las características clínicas de esto, de esta periodontitis. Y dentro de las características radiológicas, miren, no se notan mayores cambios. Por ejemplo, cuando se da inicio a esta periodontitis, aparentemente el ligamento se puede observar normal, pero si esto avanza, tiende a ensancharse demasiado. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un caso, miren, una lesión cariosa, que prácticamente ya tenemos ya un avance específico hacia la pulpa, y el ligamento periodontal, esta pieza está intocable, pero aquí hay ciertos indicios que nos permiten. Miren la zona del periodonto, aquí por ejemplo aparece ya una zona, pequeña zona reducida. Obviamente si el ligamento está con mayor ensanchamiento, es que decir que la inflamación ya es de gran tamaño, ¿no? Inclusive puede ser que el ligamento esté conteniendo bacterias que están provocando ese ensanchamiento. Pero radiográficamente lo vamos a poder ver ya el ligamento totalmente ensanchado. Entonces, esas son las características radiográficas. Vamos a hablar, un segundo aspecto del agudo, del absceso apical agudo. Vemos este caso, normalmente los abscesos tienen un edema o hinchazón que se nos puede complicar normalmente en el maxilar superior. Cuando se nos complica un absceso, vamos a ver inclusive el ojito cerrado, ¿no? En niños. En inferiores vamos a ver prácticamente un aumento, un edema, inclusive puede obstaculizar la zona de la respiración. Entonces, pero una principal característica es básicamente un edema o hinchazón adyacente a la zona eh, del proceso carioso, ¿no? O del problema de la pieza dentaria. Dentro de las características clínicas, estos pacientes van a venir con un dolor intenso, pulsátil, van a tumefacción de la zona. Hay abscesos que van a presentar estas características, es decir, que la pus esté contenida y nosotros podamos hacer una incisión y drenar. No olvidemos que los abscesos, cuando son tratados, podemos hacer, podemos nosotros drenar, ¿no? Y al drenar el absceso, obviamente se va a curar o va a disminuir el dolor. Como dicen, absceso drenado, absceso curado. Pero hay abscesos que ya nos causan un edema, entonces son bien complicados hacer este drenaje, ¿no? Puede ser que estén internamente más en la zona subcutánea. Entonces, se inicia, miren, colección purulenta superior. Hay un dolor a la palpación. Siempre los abscesos son fluctuantes, es decir, como están contenidos con pus, vamos a tocar la zona y vamos a ver fluctuante. No confundamos los abscesos, puede ser con un quiste, ¿no? Porque los quistes ya son más duros. Entonces, el paciente va a tener dolor como característica y obviamente vamos a ver, ¿verdad? Aquí hay abscesos que son ya contenidos. Miren la cantidad de pus que se forman en la zona periapical. Y aquí lo mismo, entre estos abscesos los podemos drenar y obviamente siempre dando la terapéutica necesaria, en este caso antibióticos, ¿no? ¿Cuáles son las características radiográficas? Siempre cuando hay un absceso, vamos a ver ensanchamiento del ligamento periodontal. ¿Por qué? Normalmente hay un edema, es- eh, porque no olvidemos que estos abscesos son colecciones de pus. Entonces, cuando la pus sale del periapice, miren, el ligamento periodontal se va a ensanchar, es decir, miren cómo se ha ensanchado, porque está tratando, digamos, de contener la pus, ¿no? Entonces, vamos a encontrar es radiolúcido, pero de forma difusa. ¿Cómo vamos a encontrar los abscesos agudos o las periodontitis aplicada? Vamos a encontrar radiolucideces, pero difusas, es decir, no son de tono oscuro, son de tono más claro. Eh, estos abscesos, normalmente el ligamento, miren el ligamento totalmente ensanchado, pero también se extienden y tienden a ser de forma irregular. Normalmente podemos encontrar abscesos ya que están con un exudado
tremendo, es demasiado grande, que vamos a encontrar ya de alguna forma, vamos a encontrar de una forma difusa, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen encontramos una pieza que es la 4-7, aparentemente la 4-7, tiene una lesión cariosa, fíjense, una zona radiolúcida, que ya ha llegado, miren la cámara pulpar, básicamente ya no presenta uno de los cuernos pulpares, y entonces ahí encontramos una lesión cariosa con comunicación pulpar, y miren cómo el absceso prácticamente, la zona purulenta está saliendo, a nivel del periápice encontramos el ensanchamiento del ligamento periodontal, y tendremos radiolúcido, pero difuso, no es de tono oscuro, es difuso, ¿no? Ahí vemos, y tenemos otro absceso. Tenemos una imagen radiolúcida en corona, característico de un proceso carioso, ¿no? Con comunicación pulpar. Fíjense, la cámara pulpar encontramos una radiolucidez de tono oscuro con comunicación pulpar. Y fíjense, la zona trabecular del periápice encontramos ya una radiolucidez difusa también, compatible con absceso. Entonces los abscesos se van a dar, obviamente, en algunos casos por lesiones cariosas. Hay otros abscesos, aquí un poco la imagen no está muy clara, pero se pueden dar o se van a dar por tratamientos endodónticos. Por ejemplo, aquí vemos un tratamiento endodóntico subobturado, es decir, no ha llegado al ápice y aparentemente se está formando una zona radiolúcida difusa compatible con absceso. También podemos ver este tipo de absceso también por una lesión cariosa, pero debajo de una restauración, conocida como caries recidivante. Miren, aquí tenemos una imagen radiopaca de mayor densidad. Aparentemente puede ser un metal esto. Y fíjense, debajo se forma una zona radiolúcida compatible con caries. Y miren, la cámara pulpar hay un aumento de la radiolucidez de tono más oscura, aparentemente una necrosis. Y fíjense el exudado purulento que vamos a encontrar, una zona radiolúcida de forma difusa, ensanchamiento del ligamento periodontal. Miren el ensanchamiento, entonces, compatible con un absceso periapical agudo, ¿no? Estos abscesos periapicales agudos pueden también más adelante volverse crónicos. Cuando ya se vuelven crónicos, entonces van a presentar mayores complicaciones, ¿no? Cuando ya las lesiones periapicales crónicas llegan a tener un efecto, normalmente pasan desapercibidas porque son indoloras, pero internamente se están formando procesos que realmente pueden ser riesgosos para el paciente. Entonces ya tenemos lesiones óseas. Miren, aquí tenemos prácticamente una imagen de ya dientes muy crónicos, ¿no? Con cálculos, movimiento dentario, movilidad dentaria, migración, pérdida de cresta ósea, ¿no? A ver, vamos a empezar con la periodontitis, aquí, perdón, periodontitis apical crónica, ¿ya? Miren, una inflamación. En las crónicas vamos a ver, aquí hay un caso, tenemos un tercer molar, básicamente que está, miren este elemento metálico, de tipo, bueno, es una imagen radio opaca de mayor densidad, compatible con un elemento metálico. Y aquí tenemos, miren, dos líneas radiopacas de mayor densidad compatible con tratamientos endodónticos. Lo mismo acá. Pero fíjense el margen, el ligamento periodontal, tenemos, miren, un área radiolúcida de tono más oscuro. Nótese que cuando hablamos de agudo o oscuro en radiolucidad, en los agudos es radiolúcido, en el crónico también es radiolúcido. Pero, ¿qué es lo que diferencia entre lo agudo y lo crónico? Es la densidad. Es decir, hay radiolucideces de tono más oscuro, en cambio hay radiolucideces de tono más difuso, es decir, más claros, o sea, gris claro, digamos así.
Entonces, eso es lo que diferencia. En las periodontitis apicales crónicas vamos a encontrar radiolucideces, miren, el ligamento más amplio, pero de un tono más oscuro. Aquí lo mismo. En este caso interesante porque han seleccionado un tercer molar como pilar. Y al ser, ustedes saben que por prótesis fija no podemos seleccionar en lo posible terceros molares como pilar, se emplean demasiado mayor presión y fíjense la inclinación de la pieza y entonces ha provocado prácticamente que el periodonto se lesione. Y esto es de larga data, ¿no? ¿Cuáles las características clínicas? Les decía que normalmente vamos a encontrar una periodontitis apical crónica con el ligamento radiolúcido de tono oscuro ensanchado, ¿ya? Entonces, estas lesiones son de larga data, normalmente mm, eh, no duelen, o sea, normalmente estas lesiones, por ser crónicas, no tienden a doler. Pero, ¿qué pasa si en un paciente ya encontramos esta pequeña fístula o párulis? Y encontramos una pieza oscura, ¿no? De larga data, entonces, al tener esta fístula ya pasa a ser y corroborando el ensanchamiento del ligamento periodontal de manera crónica, entonces ya decimos que es un absceso, el absceso apical crónico. Entonces, nótese que sí podemos ver en una radiografía el absceso, o sea, más o menos, o sea, no afirmar, sino interpretar con una imagen radiolúcida de bordes irregulares a nivel del ligamento, pero cuando ya aparece este parálisis ya se confirma el absceso apical crónico, ¿no? Entonces esta pieza hay dolor leve a la percusión, normalmente pasan desapercibidas, solo reflejamos este párulis y por ahí es donde drena cierta cantidad de pus, ¿no? Entonces, la radiografía, miren, nos muestra, por ejemplo, aquí tenemos, miren la imagen, una zona radiolúcida, miren, de mayor densidad, no mayor densidad, de un tono más oscuro. Estas radiolucidez ya son altamente crónicas, ¿no? En este caso, miren, aquí tenemos igual pérdida de la cresta ósea y miren, básicamente no hay la estructura ósea, ¿no? Entonces, esas son las características biológicas básicamente van a ser eso, ligamento periodontal ensanchado, un tono radiolúcido de bordes irregulares, pero de mayor oscuridad. Aquí, en esta toma no mucho vamos a distinguir. A ver, vamos a entrar a lo que es el granuloma periapical, ¿no? El granuloma periapical, vamos a ver, miren, como en este caso, estructuras ya muy destruidas, de larga data, y se forma un tejido, miren, aparentemente bien formado a nivel del periápice, ¿no? En realidad es una masa de tejido, y en esa masa de tejido vamos a encontrar tejido inflamatorio, células, linfocitos, una masa de tejido de granulación normalmente. Es porque esta zona básicamente ya es un contenido de células prácticamente muy tóxicas, ¿no? Que van a dañar el estructura. Entonces, por decir, entre las características clínicas vamos a encontrar piezas muy comprometidas, pueden ser restos, una destrucción o de larga data, y vamos a encontrar miren esta formación de tejido. Hay granulomas que normalmente tienden a ser de forma redonda o ovalada, pero también hay granulomas que tienden a formar de manera no uniforme, ¿no? Como en este caso. Encontramos dientes desvitalizados, puede ser una caries profunda, y también no observamos hinchazón del hueso cortical. Siempre en estas granulomas podemos encontrar una pieza oscura, ¿no? De larga data, ¿no? Dentro de las características radiológicas encontramos, miren, una zona radiolúcida eh, de límites amplios, normalmente hay veces se fusionan al hueso. A ver, aquí más claro. Miren, zona radiolúcida. Aquí está de manera, miren, tiene una forma más o menos regular.
eh, aparentemente redonda. Miren el tono, tenemos una radiolucidez de tono muy oscuro. Es importante que cuando distingan los granulomas tratemos de ver que no estén formadas las trabéculas, porque si encontramos las trabéculas, que sí que ese granuloma ya ha sido prácticamente reabsorbido, ¿no? Pero acá encontramos, no encontramos trabéculas, es decir, si hacemos la extracción, va a salir justamente como un tejido, como el que hemos visto anteriormente. Aquí lo mismo, miren, granuloma. Puede haber granulomas muy pequeños que también ahora son grandes. Antes se medía del ápice hacia el borde la medida y nos decían 10 milímetros, algunos decían 12, pero actualmente ya no interesa la medida porque se han encontrado granulomas amplios. ¿Quién más o menos va a determinar ese aspecto? Ya la clínica puede ser un examen también compatible, histopatológico, y ahí van a determinar realmente qué es lo que está ocasionando el granuloma, ¿no? Pero lo que sí, no vamos a encontrar piezas completamente destruidas, crónicas, miren, lesiones radiolúcidas, piezas destruidas, pólipos inclusive, o sea, piezas muy destruidas. Aquí, por ejemplo, otra de las características que vamos a encontrar, miren, piezas prácticamente con amputación coronaria por lesiones cariosas, ¿no? Aquí lo mismo, lesiones cariosas, fíjense, la forma que ha adoptado esta zona radiolúcida de forma regular, más o menos redonda, de una zona radiolúcida de tono oscuro. Entonces, estos granulomas normalmente, cuando ya el tratamiento es extracción, es decir, vamos a extraer la pieza, pero si hay pacientes que se resisten a perder la pieza haciendo la valoración clínica y radiográfica, ya se procede a lo que es una cirugía, en este caso una pisectomía para eliminar ese y hacer un control postoperatorio de 6 meses. Luego tenemos el quiste radicular o periapical. Aquí tenemos una ya, patológicamente es una cavidad de paredes duras en cuyo contenido es líquido, ¿no? Es una cavidad ya rodeada de una pared definida y contenido líquido. Las características clínicas, miren, aquí tenemos una imagen, fíjense este edema o aumento de volumen. No confundamos cuando ustedes hagan la palpación de este proceso, de este aumento de volumen, normalmente puede ser un edema, un absceso, normalmente son resilientes, es decir, se mueven. En cambio, los quistes tocamos y como estas paredes son durísimas, entonces vamos a encontrar una pared de tejido duro, durísimo. En este caso vemos una imagen clínica, miren un aumento de volumen a la palpación completamente duro. Se toma la radiografía y fíjense, una lesión radiolúcida, miren el tono. Como es contenido líquido, es radiolúcido, pero de tono gris claro. Entonces, ¿por qué? Porque el contenido es líquido. Y fíjense la pared totalmente corticalizada, ¿no? Predominantemente en una imagen radiolúcida. Aquí pues, se ha dado esto por miren, le han hecho aquí vemos una imagen radiopaca de mayor densidad, pero no le han hecho un tratamiento endodóntico, ¿no? Por eso es que se ha dado esto. Entonces podemos concluir que este quiste es por un tratamiento endodóntico no realizado, ¿no? Miren, podemos encontrar quistes grandes, radiculares, de gran tamaño. Cuando llegan a ser de gran tamaño tienden a malignizarse. Y ahí hablamos de otras lesiones, ¿no? Como el granuloma de células gigantes, o quistes que pueden causar neoplasias que pueden ser contradictorias para el paciente. La imagen radiolúcida, miren, bordes, los bordes contorneados, corticalizados. Aquí tenemos otra imagen radiolúcida con bordes corticalizados, aparentemente por una lesión cariosa, ¿no? Una lesión cariosa de la pieza. Miren también cómo efectúa el desplazamiento de esta pieza. Entonces, estos quistes normalmente son grandes, ¿no? Son de gran tamaño. Aquí tenemos igual un aparente quiste,
radicular asociado a un tratamiento endodóntico. Miren la zona corticalizada y la zona radiolúcida. Aquí tenemos otro quiste, miren, de gran tamaño. Este está muy circunscrito, bien corticalizado. Igual es de gran tamaño. A ver, algunos casos vamos a ver. Aquí tenemos, miren, zona radiolúcida. Esta ya es aguda, miren, tenemos una radiolucidez, pero de tono denso, gris claro, o sea, no es bien tono oscuro, ¿no? La causa, miren, una subobturación. Miren, el tratamiento endodóntico no ha llegado al límite apical preciso, entonces se ha dado un absceso, ¿no? Aquí esta ya les mostré. Aquí lo mismo, esta ya las vimos. Aquí tenemos igual. Esta imagen les pongo porque hay zonas que pueden presentar zonas radiolúcidas, pero vemos que se han formado las corticales óseas, entonces que sí que está en proceso de cicatrización, ¿no? Aquí tenemos una imagen. Aquí tenemos, miren, aparato ortodóntico, imagen radiopaca de mayor densidad. Y tenemos la formación de una zona periapical de un tono oscuro, compatible con un granuloma, ¿no? Aquí vemos, miren, le han hecho ya un tratamiento de enucleación o extirpación quirúrgica del quiste, y aquí vemos la cicatrización posoperatoria. Es un control posterior, ¿no? Si ustedes se fijan, más o menos es la misma imagen, es el antes y el después. Entonces, miren cómo tienden a formarse las trabéculas óseas, ya quedaron pequeñas recidivas, ¿no? Pero se están formando las trabéculas, que sí que está en proceso de cicatrización. Esta ya la hemos visto. Aquí tenemos igual pérdidas óseas grandes con pérdida del ligamento periodontal. Aquí ya no tenemos estructura ósea. Aquí tenemos, miren, periodontitis apicales crónicas, miren, de larga data. Aquí tenemos igual, miren, empieza a formarse una periodontitis apical aguda, miren, empieza a ensancharse el ligamento por una lesión cariosa interproximal. Y aquí un quiste de gran tamaño, miren, por la fractura de un instrumento endodóntico fuera del ápice y ha ocasionado todo este quiste grande. Aquí tenemos un absceso también que se ha producido, una imagen radiolúcida de gran tamaño, ¿no? Aquí tenemos ya, aquí se está formando un pequeño granuloma. Miren, tenemos una amputación coronaria con lesión de Furca, una destrucción básicamente, y aquí ya está formando un pequeño granuloma ya. Aquí tenemos igual una lesión pulpar con un aparente absceso. Entonces, bueno, eso es por el momento de estas lesiones. Agradezco. Muchas gracias.